Hola, mi nombre es Gabriel de Gabac Technologies. En este video te voy a explicar dos cosas fundamentales. Uno, la teoría y después la práctica. La teoría te voy a explicar cuáles son los beneficios de utilizar un disco rígido externo o utilizar este tipo de gabinetes. Tenés de diferentes modelos, diferentes materiales y un montón de cosas que tenés que tener en cuenta. Así que primero vamos a empezar con el video hablando de la parte teórica y después vamos a hablar de la parte práctica. En la parte práctica vamos a tocar tres puntos. El primero va a ser un dispositivo para utilizar discos rígidos que calienten mucho. Después el segundo, los discos rígidos tradicionales, y después el tercero, los discos rígidos de notebook. Primero vamos a hablar de los beneficios. Los beneficios que tenés al utilizar este tipo de gabinetes externos es que vos lo podés enchufar en cualquier computadora sin ningún tipo de problema. La mayoría de estos dispositivos que vamos a estar viendo en este video son los básicos que tienen el conector USB. El primer beneficio que vas a tener, como tenemos escrito acá, es que la información va a ir donde vos estés. Entonces, si vos tenés estas pequeñas cajitas, si vos trabajas en una computadora en tu casa, después vas a la del trabajo, después vas a la de un cliente, lo que vas a poder hacer es llevar tu información a cualquier lugar. Entonces, de esa manera no tenés que andar dejando información en lugares que vos no querés. Después el segundo beneficio es el siguiente, que vos vas a poder hacer backup de tus cosas. Entonces, si vos tenés datos en tu computadora y querés tenerlos duplicados en un disco rígido externo, que es algo que altamente recomiendo yo, es una forma fácil y barata de poder hacerlo con un disco rígido por ahí que te sobró de una máquina que dejó de funcionar o que hayas comprado en algún otro lado o que tengas el disco rígido suelto. Después el tercer beneficio es el siguiente. Si tu computadora dejó de funcionar, vos lo podés poner en este tipo de dispositivos y lo conectás a una segunda computadora y podrías recuperar la información desde ahí sin ningún tipo de inconvenientes. Lo que tenés que tener en cuenta a la hora de comprarlo es lo siguiente. Te voy a mostrar acá algunas cosas para que sepas antes de adquirir un dispositivo de este tipo. Vamos a hablar de los conectores, de los materiales, los conectores externos, alimentación externa USB y después la temperatura. En los conectores, que es algo muy importante que tenés que tener en cuenta, vas a tener discos rígidos mecánicos o discos rígidos sólidos. Pero normalmente la mayoría de las computadoras, por lo menos hoy en el 2014, tienen los discos mecánicos, que son los discos tradicionales, los que son lentos. Y después tenés los discos rígidos, que son más rápidos, que son estos. Normalmente vas a encontrar, hoy en el 2014 nuevamente, son los discos SATA. Y después podés llegar a encontrar, si la máquina es muy vieja, un disco rígido IDE. Te voy a mostrar ahora para que veas la diferencia. En este caso tengo un disco rígido de los tradicionales, pero el conector es IDE, como podemos ver ahí en la cámara. Es el conector ancho. Y después tenemos el disco rígido SATA, como podemos ver ahí, que tiene el conector que es mucho más finito. Acá te comparo ambos discos rígidos. Tenemos el conector de datos es este, el IDE, y el conector de datos es este, el SATA. Después tenemos otros discos rígidos que son más chiquitos, que estos son de notebook. Pero bueno, en este caso, en este punto, quería hacer hincapié en el tipo de conector, ya que si vos tenés un disco rígido que es IDE y te compraste un carry disk o un gabinete de estos externo SATA, no lo vas a poder conectar. Después tenés diferentes materiales en el punto número 2. Tenés de aluminio y tenés de plástico. El de aluminio es recomendado siempre porque es más duro y aparte resiste los golpes o el maltrato. Tenés que tener en cuenta que si el disco rígido o este tipo de gabinete se llegan a caer al piso, el disco rígido va a dejar de funcionar porque las partes mecánicas son bastante sensibles. En cambio, si tenés un disco rígido de estado sólido, o sea que tiene un chip adentro o tiene varios chips, por más que se caiga no va a pasar nada. También tenés el beneficio de que consume menos energía. Si vos querés, tengo otro video que explico la diferencia entre discos rígidos de estado sólido
y discos mecánicos. Otra cosa que tenés que tener en cuenta es la temperatura. Si el disco rígido es de alta gama, por ejemplo la línea negra, que sería Black Edition de Western Digital, que son discos por ahí de 7200 vueltas o 10.000 o 15.000, va a generar mucha temperatura. Entonces, aparte de ser de aluminio, este tipo de gabinete debería tener un ventilador para poder prolongar la vida útil, que ahora lo vamos a ver después en la práctica. Vamos a hablar del punto número 3, que serían conectores externos. Hoy en día el conector más popular sería el conector USB, pero depende. Si vos tenés una computadora que es de un poco más de alta gama, vas a disponer de otro tipo de conectores. Ahora te voy a comentar un poco de cada uno. Tenemos el conector USB. Si la computadora es extremadamente vieja, por ahí tenés la versión 1 o 1.1. Si es un poco más nueva, 2.0. Y si es de hoy en día, 2014, ya debería ser USB 3.0. No importa el año en el que estés, por ahí vayas a ver este video en el 2020 o quién sabe cuándo, pero lo que tenés que tener en cuenta siempre es la versión del USB. Cuanto la versión más nueva es del USB, más rápido va a ser la transferencia. Por ahí de acá en 5 años haya USB 4.0 o 5.0, quién sabe. Pero es algo fundamental. Acá yo lo que te estoy explicando son los conocimientos básicos que tenés que tener en cuenta al comprar este tipo de dispositivos. Que no importa la tecnología que haya, siempre tenés que ver qué es lo que te va a servir y qué es lo que tenés en tu computadora. Si tu computadora es extremadamente vieja, no tiene sentido que compres USB 3.0 porque no va a ir más rápido. Pero si vos pensás actualizarla en el futuro, sí te conviene ya saltar a la última tecnología de ese momento para ya estar preparado y utilizar el disco rígido a la máxima capacidad. Después tenemos el otro conector que es FireWire. Y después tenemos el conector eSATA, que sería el conector de serial ATA pero externo. Y después tenemos el último, que normalmente los tienen las Mac, que sería el conector Thunderbolt. Tenés la versión 1 y tenés la versión 2. Obviamente cuando la versión más grande es, en este caso la 2, va a ser mucho más rápida que la versión anterior. Lo que tiene de bueno que siempre es compatible con las versiones más viejas. Entonces, por ejemplo, en el USB 3, si vos compras USB 3 y lo pones en una computadora que tiene USB 2, va a funcionar, pero no la máxima velocidad. Y así con el resto de los conectores, normalmente tratan de mantener la compatibilidad con los modelos viejos. Después tenemos el cuarto punto, que sería el tema de la alimentación. Vos tenés este tipo de dispositivos que se pueden alimentar por USB o se pueden alimentar por un transformador. Normalmente, si vos tenés un disco rígido de 7200 vueltas o mayor, te recomiendo siempre que utilices un disco rígido, que utilices uno de estos gabinetes con transformador. De esa manera vas a evitar exigir al máximo el USB, porque el USB tiene corriente, pero si uno está consumiendo mucha energía, puede ser que arruines el motherboard de la computadora. Entonces, si uno puede tener la corriente externa, es mejor. La parte mala de este tipo de transformadores o de dispositivos que utilizan corriente externa es que son un poco más voluminosos o un poco más incómodos a la hora de llevar, porque vos tenés que andar llevando el disco rígido, aparte el transformador, y normalmente son dos objetos, pero a la larga te puede servir para que el dispositivo dure más y la computadora también. Después, si tenés USB, que va a ser la última parte del video que te voy a mostrar, normalmente se utilizan con discos rígidos de notebook, que son más chiquititos, consumen menos energía y son de 5400 revoluciones por minuto. Depende del fabricante. Pero bueno, es algo que tenés que tener en cuenta. Si vos dudas de eso, siempre comprá del otro, por más que sea incómodo, vas a tener mejores resultados. Y después te voy a mostrar algo que no lo tengo en el video, en la parte práctica, pero te lo voy a mostrar ahora para que veas cómo es, que se llaman docks. Este tipo de dispositivos es para poner uno o más discos rígidos, pero es para la gente que quiere sacar el disco rígido
y andar poniendo otro. Entonces por ahí tienen 5 o 6 discos rígidos, en vez de abrir toda la cajita y volver a poner el disco rígido nuevo y así sucesivamente. Esta es una forma más fácil de poder hacer este tipo de cambio. Como podemos ver acá, ponemos el disco rígido en este lado. Lo voy a acercar a la cámara para que lo veas un poco más de cerca. En este caso es un Thermaltake. Tiene el conector USB 3.0. Y ahí tiene para poder enchufarle el transformador. En el caso, por ejemplo, del disco rígido IDE, como podemos ver, el conector interior es un poco diferente, entonces no va a poder entrar. Es algo que tenés que tener en cuenta. Para eso, si vos tenés los discos rígidos SATA, no vas a tener problema porque el conector es exactamente el mismo. Entonces lo que vos haces es lo conectás acá. Lo conectas acá y listo. Entonces después, si vos querés hacer lo mismo, podrías enchufar otro disco rígido más en la segunda parte. Entonces de esa manera ahí te queda. Y podrías acceder a ambos discos rígidos al mismo tiempo sin problema. Pero bueno, son dos casos totalmente diferentes. Uno es para la gente que va a utilizar siempre el mismo disco rígido con el mismo dispositivo, y para el que quiere cambiar el dispositivo, y para el que quiere cambiar el disco rígido constantemente, tenés este tipo de aparato. Pero el video que estamos haciendo ahora es para los gabinetes que se ponen el disco rígido y queda el disco rígido adentro permanentemente. Así que ahora empecemos con la práctica para que veas cómo se instalan y cómo se utilizan cada uno de ellos. Acordate que son 3 videos. El primero es el disco rígido de una Mac, en el que calienta bastante. Después en el otro es un disco rígido de los tradicionales. Y el tercero es el disco rígido de una notebook. Bueno, ahora vamos a ver este carry disk externo para discos rígidos de 3,5. En este caso tenemos un Western Digital, la edición es Black. Normalmente estos son los discos rígidos de más alto rendimiento y los más rápidos que tienen. En este caso fue extraído de una Mac. Como podemos ver, esta es la caja. Nexar hace muy buenos productos. Como podemos ver, acá tenemos la velocidad del USB, que es 3.0, lo más rápido hoy en día, por lo menos en el 2014. Y después tiene cosas muy buenas que lo hacen casi único en este estilo de carry disk. Como podemos ver acá, dice que está hecho de aluminio para tener una máxima disipación de la temperatura. Después tiene un ventilador, como podemos ver acá, de 80 milímetros, que se puede activar o desactivar, que está bueno. Tiene un switch en la parte de atrás, ahora te voy a mostrar. Y después tiene la posibilidad de poder conectar este tipo de carry disk al conector eSATA, que es un conector de serie lata pero externo. Como podemos ver, acá lo tenemos en diferentes idiomas. Acá dice lo que viene en la caja, que viene, bueno, el carry disk viene con el cable, un cable eSATA también, el adaptador de corriente y un manual. Es compatible en teoría con Windows XP, Vista i7 y Macintosh también. Ahora vamos a ver cómo adaptar tu disco rígido mecánico en este tipo de cajas. Seguramente por ahí te sobró el disco rígido que reemplazaste el que tenías en tu computadora y le pusiste uno de estado sólido, entonces te quedó este afuera. La mejor manera de hacerlo es con este tipo de adaptadores. Acá tenía 2 tornillos que ya se los he sacado para ganar tiempo. Y como podemos ver, tiene el receptáculo acá para poder poner el disco rígido. Acá tenemos el conector serie lata. Y después, acá al costado tenemos el botón, que sería una llavecita para poder prender y apagar el dispositivo. Tenemos el conector eSATA, como te había dicho antes. Acá tenemos el switch para poder prender y apagar el ventilador, que esto está muy bueno en el caso de que te moleste. Acá tenemos el conector USB 3.0 y acá tenemos el conector para poder enchufarlo a la corriente. Para eso tenemos acá el transformador se enchufa acá y va a la corriente. Después tenemos el USB 3.0, como podemos ver acá, que se conectaría acá. Obviamente o conectás uno o el otro, no los dos al mismo tiempo. Y después tenemos el conector
si tu gabinete lo llega a tener, que sería el SATA pero externo. Entonces eso se enchufa acá y el otro en la computadora. Así que vamos a retirar esto y ahora te puedo mostrar el ventilador del otro lado. Acá este es el ventilador que veíamos en la foto. Esto es bastante sencillo. Lo que tenemos que hacer es poner el disco rígido de esta manera con el enchufe, como podemos ver acá en el conector este de ahí. Lo que hay que hacer es apoyarlo. Ahí está. Una vez que vemos que está apoyado y ahí tenemos el enchufe, lo único que hay que hacer es empujarlo hacia arriba. Y eso sería todo. Y ahí ya quedó agarrado. Después bajamos esto y ahí queda firme. Como podemos ver, no tiene movimiento, es muy sólido este tipo de dispositivos. Así que ahora lo único que hay que hacer es ponerle la tapa, hacer coincidir los agujeritos y eso sería todo. Después acá vemos el manual, que explica exactamente lo mismo, es bastante sencillo de poder realizar. Más o menos explica lo mismo que te dije anteriormente. Realmente hay pocos de estos carry disc que se puedan conseguir que sea de aluminio y aparte que tenga estos conectores y tenga el ventilador este de acá, porque muchas veces los discos rígidos y más las ediciones negras, o sea las Black Edition, tanto de Western Digital o por ahí cualquier otra versión premium de otro fabricante, calientan mucho. Entonces, si calienta mucho, obviamente el rendimiento y aparte la vida útil del disco rígido va a bajar mucho. Entonces, al ser todo aluminio y aparte tener el ventilador, lo hace una combinación casi perfecta. Y después, al tener ambos conectores, si vos querés máxima velocidad, podrías utilizar SATA o si no USB, pero realmente los dos están muy parejos a la hora de transferir datos. Así que espero que te haya gustado este tipo de dispositivo. Lo único que tenés que tener en cuenta que si bien el conector USB 3 cuando vos lo enchufas a tu computadora puede andar en un USB 2.0 o en 1.0, obviamente la velocidad va a variar, pero si vas a comprar uno de estos, verifica que tu computadora pueda tener un conector USB 3.0 para poder sacarle el provecho a la máxima capacidad del dispositivo. Acá tenemos un disco rígido de 1.5 terabytes y acá tenemos este enclosure, como podemos ver ahí, que sería un gabinete de aluminio externo para poder hacer este disco rígido un sistema de backup externo. Esto lo podemos conectar a un servidor o a alguna computadora de escritorio sin problemas. Para eso vamos a abrirlo y te voy a mostrar cómo se adapta. Tenemos un cable USB 3.0, un destornillador, el pie. Esto se pone así y de esa manera queda paradito. Viene con el transformador y un manual. Acá te dice la velocidad de transferencia, que es 3.0, la temperatura y la humedad con la que puede trabajar y los sistemas operativos que son compatibles. Básicamente es eso y vienen diferentes idiomas. Después acá tenemos los tornillos. Así que vamos a dejar esto fuera. Bueno, normalmente esto es bastante sencillo de utilizar. En este caso tenemos que tirar hacia arriba este conector y así podemos remover la base donde va a ir conectado. Como podemos ver, no tiene nada adentro, está completamente vacío. Y después acá tendríamos el frente que tiene algunas luces para poder conectar esto. Vamos a sacar el cable de acá.
Esto es bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es conectarlo acá. Tenemos los conectores de corriente. Este es el conector de corriente y este es el de datos. Y acá tenemos el conector. Lo único que hay que hacer es desplazarlo hacia este lado y eso es todo. Y ahí ya quedó conectado. Ahora, como podemos ver acá, tenemos los agujeros acá de este lado y de este. Listo, una vez que está colocado, ya de esta manera no se va a salir y va a quedar bien firme. Con esto podemos prender y apagar el dispositivo. Acá tenemos el cable de corriente, va acá, el conector este, va ahí. Y acá enchufamos el cable USB y de esa manera lo enchufamos a la computadora. Para volverlo a colocar tenés que verificar cómo está este riel, o sea, esta línea finita de metal que tiene que calzar justo de ese lado. Ahí está. Verificamos que entre sin problemas. Y después, antes de cerrarlo completamente, agarramos este conector. Tiene de 3 conectores acá, para 3 pines, pero tiene 2 cablecitos. Así que vamos a conectarlo, como podemos ver ahí, de esa forma. Después ahí al lado tiene un tercer pin que está deshabilitado, así que va de este lado así. Y eso sería todo. Después lo aplastamos un poquito para que no se muerda el cable. Y ahí está, ahí quedó cerrado. Y no debería haber inconvenientes. Después tenemos estos 2 tornillos. Luego le ponemos la pata esta y ya quedaría listo para ser utilizado. Una vez que terminamos, enchufamos esto, enchufamos este cable y ya lo podríamos conectar a la computadora o al servidor. Bueno, ahora te voy a mostrar paso a paso cómo hacer para transformar este disco rígido que saqué de una notebook en un disco rígido externo utilizando este tipo de adaptador. Como podemos ver, este es un adaptador nuevo. Vamos a sacarlo de la bolsita. Listo, una vez que lo abrimos, para poder hacerlo tenemos que apretar acá. Ahí está un poco duro. Y nos encontramos con esta pequeña electrónica. Así que hay diferentes modelos, obviamente. Este es uno de los más compactos que he encontrado, que está muy bueno. Así que viendo los conectores que vemos acá, los ponemos directamente ahí. Entonces, una vez que lo insertamos, lo bajamos y después agarramos y ponemos la tapita donde corresponde. Para eso, en este caso, como acá sobresale el conector, hacemos presión ahí. Y después lo vamos bajando hacia el otro lado. Ahí está. Una vez que ya hicimos eso, ya está listo para ser conectado en la computadora. Tenemos el cable este. Conectamos esta punta de este lado. Tiene una sola forma. Y cuando lo enchufemos en la PC se va a empezar a prender esta lamparita que vemos ahí. Después del otro lado tenemos estos 2 conectores. Si tu puerto USB no tiene suficiente energía, vas a tener que enchufar los 2. Si no, con uno solo, o sea con este que sería el principal, eso sería suficiente. Si tenés alguna duda, podés enchufar los 2. ¿Cómo te das cuenta si no tiene suficiente corriente el puerto USB? Es muy sencillo. Cuando vos enchufes este puerto y vos veas que no te reconoce el disco rígido
o por ahí que empieza a hacer algún tipo de ruido medio raro el disco rígido, eso significa que está moviéndose el cabezal y no tiene la suficiente corriente como para poder leer el disco rígido perfectamente. Entonces, para eso conectas el otro y con eso se soluciona. Después viene con este estuche de cuerina, y si uno lo quiere proteger lo puede meter acá adentro y eso sería todo. Así que espero que te haya gustado este video. Bueno, me alegro que hayas disfrutado el video. Acordate, si querés estar al tanto de todos los cursos que voy haciendo semana a semana, hace clic en el botón de suscribir. Acordate de hacer clic en me gusta, si no te gustó también. Y déjame tu comentario abajo qué pensás de este video y si te gustaría ver alguna otra clase sobre otro tema. Nos vemos hasta la próxima.